Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en una nueva entrevista en esta carrusel de articulistas de octubre, de Amigos España Octubre. Ya sabéis, con este nuevo título de plumas para escribir, haciendo un poco analogía, como ya sabéis, la típica pluma que había antes para escribir con esta temática que tanto nos gusta, ¿no? En este caso, hoy vamos a hablar de una temática que es muy interesante, porque, bueno, como siempre nos decían cuando éramos jóvenes, ¿no? Que las matemáticas, que cuándo las íbamos a utilizar, ¿no? La típica pregunta del profesor de, bueno, estas ecuaciones, ¿cuándo las vamos a utilizar? Pues hoy resolvemos esa duda, ¿no? Juan Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Gerard, ¿cómo estás? Bien, bien. La Gracias. verdad es que hoy vamos a comentar el artículo que nos presentas en la edición de octubre, que es este artículo de modelaje matemático con la ecuación de Gompertz y bueno, sus aplicaciones en crecimiento de pollos de engorde. Así que antes de empezar, si no te importa, te voy a hacer una breve presentación para la gente que no te conozca. Juan Gabriel es médico veterinario especializado en la nutrición para animales monogástricos y bueno, trabaja en NutriHuevo ahí en Guatemala. Entonces, bueno, para empezar, tenemos esta protagonista de este artículo, Juan Gabriel, que es esa ecuación de Gompertz. Primeramente, ¿no? Como bien comentaba, ¿de qué trata y cómo nos puede ayudar las matemáticas a mejorar nuestra producción de engorde? Pues mira, la ecuación de Gompertz lo que trata es que básicamente describe un proceso no lineal. En este caso sería un crecimiento, ¿verdad? Los crecimientos pues nunca son lineales. Tú nunca le puedes agregar, por ejemplo, tal vez un 30% o 50% de proteína al pollo y el pollo va a responder. Eso no pasa, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que describen este tipo de ecuaciones es el crecimiento no lineal que tiene el metabolismo o el pollo, ¿verdad? En función del tiempo, porque esas son las dos variables que necesita la ecuación de Gompertz, ¿verdad? Tiempo y peso, ¿verdad? Entonces, la ecuación de Gompertz básicamente describe de manera gráfica cómo es el crecimiento no lineal del crecimiento de los pollos. La segunda pregunta, perdón, ¿cuál era? Sí, la ecuación de Gompertz, básicamente, te quiero preguntar que qué parámetros podemos obtener, ¿no? Para de cara un poco a optimizar esa producción de engorde. Pues te puede arrojar muchas salidas, por ejemplo, porque te puede modelar el peso, ¿verdad? Te puede modelar los puntos de inflexiones en función del tiempo o en función del peso y te puede dar la derivada de la ecuación y ahí ese resultado de la derivada te da la ganancia. O sea, tú puedes saber, por ejemplo, cuál es el peso del pollo con la data que tú presentas. Tú puedes saber en qué momento el pollo está saliendo de un determinado proceso fisiológico, ¿verdad? De acuerdo al tiempo o al peso, ¿verdad? Y y la ecuación de Gompers o la derivada de la ecuación para lo que sirve es para obtener la ganancia de peso. Aunque todos esos datos pareciera sencillos que te los da la guía de manejo, pero la guía de manejo te los da en función de los parámetros de la guía. En cambio, aquí el tema sería de utilizar los parámetros de la granja para determinar cuál es de veras tu ganancia, cuál es tu peso, cuáles son tus puntos de inflexión en el momento inclusive hasta de la cosecha, ¿verdad? Para eso es que te arroja toda esa información que tiene la ecuación, ¿verdad? No, desde luego, Juan Gabriel, la vía que más se presenta o la vía más clara que se presenta para de cara a progresar como sector, bueno, es ese registro de datos que al final nos permite un poco conocer y optimizar al final todos los procesos que hacemos realmente en cualquier tipo de explotación, ¿no? Entonces, la siguiente Correcto. pregunta que te quiero hacer también, Juan Gabriel, es sobre como, qué otras variables, ¿no? podemos extraer de esta ecuación de Gompertz. ¿Qué variables necesita la ecuación para funcionar? Esa Sí, otras sería variables que podemos extraer de la ecuación. más variables. Va. Si lo, ah, si lo aterrizamos en planos administrativos y técnicos, yo te diría programas de alimentación, por ejemplo. ¿En qué momento es el que hay que hacer un cambio del alimento en función de la ecuación? No es que sea que la ecuación tenga la última palabra, pero creo que te da un camino, una pauta, un norte para decir, ok, este pollo tal vez le puedo cambiar su fase de alimentación al día 7 o cuando llegue a un determinado peso, ¿verdad? Creo que también te puede dar un punto para temas más administrativos o de costos, en decir, ok, si por alguna situación de mercado necesito sacar antes el pollo, haciendo una ecuación de Gompertz
te pudiera, haciendo la ecuación de Gompers, por ejemplo, te podría decir cuál es el peso a determinada fecha o a determinado día, pero en función de tus datos, ¿verdad? Entonces, imagínate que el lote ya esté listo al día 36, ¿verdad? Y tú no te has dado cuenta y tal vez posiblemente lo estás sacando al día 38, ¿verdad? 2 días de comida pues representan, quiera que no, pues un costo extra, ¿verdad? Entonces, cositas como esas creo que pudieran llegarle a sacarle el máximo provecho a la información que arroja la ecuación, ¿verdad? Otras cuestiones que nos planteamos es al final si aplicamos esta ecuación en diferentes registros de tiempo, ¿no? Entonces, Juan Gabriel, esta ecuación se puede aplicar en diferentes periodos, ¿no? de una misma producción o hay que aplicar algunas diferencias. No, lo puedes aplicar en todos. Mira, si tú estás describiendo crecimiento, tú lo puedes aplicar en crecimiento de ceros, de pollo, de pollita de levante, de gallina reproductora pesada, ¿verdad? Porque básicamente una ecuación no lineal no tiene ninguna restricción para el crecimiento, porque lo describe bien y tiene buen ajuste, ¿verdad? Eh, Tal vez una de las consideraciones que habría que tomar es tener bien los datos, con qué valor arrancar, ¿verdad? Si el día uno presenta un peso, pues entonces la ecuación hay que ponerle día uno y el peso determinado. Pero si pones, por ejemplo, cero y le estás poniendo un peso determinado en el animal, pues, si es día cero, ahí no arrancaría la ecuación, sino que simplemente se va al infinito y nunca ves las inflexiones que caracterizan a la ecuación. Pero realmente, entre otras cosas, es que también las inflexiones son bien importantes identificarlas, no solo a través del tiempo, sino que a través del peso. Porque al final, saliendo de la última inflexión, que es la superior, por decirlo así, el peso comienza a ser marginal. Entonces, la ganancia no es que pierda peso el animal, sino que ya comienza a ganar a una tasa marginal, ¿verdad? Entonces, son de las cositas o de las interioridades que uno tiene que como que entender la ecuación muy bien, de qué se trata para realmente sacarle el máximo provecho y aterrizar toda esa data que te está dando en función de costos y eficiencia administrativa de la granja. Ahora bien, otra de las preguntas que te quiero hacer, para una persona que quiere aplicar ya la ecuación, ¿cómo puede extraer o cómo puede obtener esos coeficientes? Pues mira, realmente la recomendación es estudiar un poquito de cálculo. No te digo que te vuelvas un matemático experto, pero sí por lo menos entender cuál es el proceso cuando lo estás haciendo. Porque ya existen programas en matemática que te hacen la vida más sencilla. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el que a mí me gusta usar es RStudio o R, y ya tienen los paquetes que inclusive en el artículo los describí, cuáles son los paquetes que puedes echar a andar. Media vez cargas la información de tiempo y peso, pues ya te tira los coeficientes, los programas que están hechos. Y no necesariamente tienen que ser R, ¿verdad? Hay otros softwares, MATLAB, que pudieran estar ayudando para obtener esos coeficientes. Ahí está PAST, si no estoy bien, aunque creo que no lo puse en el artículo, pero hay muchos softwares que media vez tú metes los datos, pues automáticamente te van generando los coeficientes, ¿verdad? Ujú. También un poco para concluir, la verdad es que Juan Gabriel ha sido un artículo muy completo, también esta entrevista yo creo, al final es lo que tú comentas, ¿no? Puede ser una cuestión un poco compleja, pero la verdad es que ha sido muy, muy didáctica y muy sencilla de leer. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es un poco pasando estos datos a la realidad, ¿no? Al final, en este canal nos gusta, no como en el colegio, ¿no? Que a veces hablábamos de cosas técnicas y no sabíamos qué aplicación podría tener, sino un poco en este sentido, en el sector, cómo podemos aprovechar una compañía de pollos de engorde, cómo puede aprovechar, ¿no? Cómo puede traducir estos resultados en su día a día. Pues yo creo que es en función de la eficiencia, porque imagínate que si analizamos despacio, por ejemplo, la ecuación de Gompers tiene una fase lag, una fase de arranque, una primera inflexión, luego el pollo entra en una fase de crecimiento exponencial y luego encontramos una segunda inflexión en la parte superior donde realmente al final la, la tangente se vuelve marginal, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué te digo esta descripción? Porque es importante segmentar cada uno de esos procesos. Ejemplo, retomando la pregunta que me estás diciendo, la Ujú. fase lag, que es lo que el pollo se tardaría en arrancar, te dice con cuántos días podrías estar dando un preinicio, por ejemplo. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque ya te da una idea de con cuántos días pudiera ser que el pollo estuviera, le está costando arrancar. Si viene de un buen peso y tú obtienes esos datos, los metemos a la ecuación, posiblemente en 8, bueno, las guías dicen 7, 8 días, 9 en algunos casos, pero ¿qué tal si realmente has mejorado mucho esa eficiencia que te permite tal vez ahorrarte, por ejemplo, un día de consumo de preinicio debido a que estás entregando un poquito bebé bien eficiente? Pasando la segunda inflexión, la primera inflexión, entras en crecimiento exponencial, ¿verdad? Ese crecimiento es bien importante porque entonces te das cuenta que la tasa de crecimiento que va a tener el pollito en un determinado tiempo. Si tú logras derrotar a la guía, por decirlo así, o ganarle la partida a la guía, puede ser de que llegando a la última inflexión estés generando mejores conversiones. Y al final, si tomamos la última inflexión, creo que eso se debería mucho de definir en caso de mercado, por ejemplo, es una de las cosas que a veces el mismo mercado presiona, decir, ok, ¿en qué momento ya está maduro el pollo o ya creció, que ya es el momento de faenarlo y que vaya al rastro? Que imagínate que te pudieras ganar 1 o 2 días de acuerdo a los datos que manejas en granja, pues ya te ahorraste 1 o 2 días de comida porque el pollo ya está listo para ser faenado, ¿verdad? Entonces, creo que son cositas que sabiéndolas interpretar bien, podrías sacarle un buen provecho a toda esa información. Y los programas de alimentación, porque puedes hacer, como es una ecuación que te modela crecimiento, entonces pudieras hacer los cambios en función ya sea de la ganancia o del tiempo, de acuerdo a los parámetros que tú quieras, identificando en qué momento se debe de hacer el cambio adecuado. Y por último, creo que otro valor importante que puse ahí en el artículo fue el de la ganancia de peso, ¿verdad? Porque la ganancia de peso lo que te va a permitir es modelar cuánto es lo que está ganando el peso, el pollo diariamente, ¿verdad? Y eso es una información bien importante porque entonces puedes hacer tus perfiles nutricionales en función de lo que te está arrojando la ganancia. Entonces ahí ya no es tanto sobre la guía, sino que ya decir, ok, ¿qué tal si me puedo ahorrar unos 2 o 3 puntos de lisina o de energía debido a que ya tengo, le estoy ganando la partida a la guía y, y tengo la información que la ecuación de Gompers me lo está permitiendo observar, ¿verdad? Cositas como esas creo que te podría dar un buen ejemplo de lo que son las aplicaciones de la ecuación. Sí, no, sin duda, al final, en el contexto que nos encontramos hoy en día, estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia, sin duda. Así que bueno, te tengo que decir, Juan Gabriel, que tu artículo ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, te has ganado gran parte de nuestra audiencia. Muchas gracias. Se ¿Eh? los agradezco. Pues ahí estoy siempre a las órdenes en lo que pueda colaborar y Voy a eso aprovechar, Juan es. Gabriel, porque de hecho nos han escrito. Tenemos la suerte de que uno de nuestros seguidores nos ha escrito, es Juan Luis Tejerina, que bueno, en este caso es veterinario de rumiantes, pero bueno, nos escribió por el artículo, bueno, ya como te he comentado antes, les gustó mucho y nos transmitió una duda, ¿no? Que es acerca de, bueno, si no importa, te voy a leer, que tengo aquí justo en la guía, que nos comenta, la ecuación de Gompers descrita por el INRA francés para el cebo de terneros es, bueno, la que veis en la pantalla ahora mismo. Y bueno, nos comenta que evidentemente es un poco diferente a la que muestras en el artículo. Entonces, bueno, nos pregunta el por qué y bueno, cuál es el motivo de ello. Eh, sí, aquí estoy viendo también la ecuación. Pues te comento Ujú, que no hay ninguna diferencia entre los datos que él mandó y lo que yo estoy presentando. Tal vez lo único que le pusieron fue diferentes nombres a la ecuación y el ordenamiento, ¿verdad? Por ujú. ejemplo, si tú revisas la ecuación, pues está diciendo un peso vivo inicial que él lo está poniendo, que yo también lo puse ahí, ¿verdad? Y luego entramos a todas las exponentes que tiene la ecuación, que son las dos inflexiones que yo te comento, ¿verdad? Que caracteriza esta ecuación. Luego, me imagino que es la ganancia de peso vivo. Pero si te das cuenta, en las leyes de despeje de cálculo, es lo mismo que yo estoy poniendo, ¿verdad?
porque cuando despejamos el exponente de la función, ¿verdad? Pues se convierte en logaritmo. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahí es la derivada de la ecuación, que viene siendo lo mismo de lo que yo puse. Tal vez el orden y otras, el orden, y que describieron la ecuación con otros coeficientes diferentes, pero viene siendo lo mismo. Tal vez ahí el único punto es que puso los coeficientes de la ecuación A1 y A2, que son los coeficientes que hay que calcular, ¿verdad? Pero ahí todo lo demás viene siendo muy parecida a la que yo estoy presentando. Ujú. La verdad te soy honesto, la mayoría de ecuaciones de Gompers tienen la misma característica. Lo único que van a cambiar son los coeficientes, los ordenamientos, y tal vez algún otro investigador le pone más coeficientes, pero de ahí el concepto viene siendo lo mismo. Pero la ganancia de peso vivo del INRA termina siendo la derivada, ¿verdad? Pues duda resuelta. Al final también, bueno, es la propia evolución del sector, ¿no? Ahora tenemos bueno, esta ecuación que nos permite, como tú comentas, estos pequeños detalles, estas pequeñas cositas que nos ayudan en la producción y bueno, puede ser, pues como tú comentas, que pueden surgir alguna duda, pero al final el concepto es el mismo. O sea, que la ecuación de Gómez es aquí en Avineus la misma que en cualquier sitio. Entonces, oye, nada, Correcto. Juan Gabriel, muchas gracias por estar aquí también en la entrevista, por el artículo que nos has brindado en octubre y nada, oye, esperamos verte pronto. Claro que sí, será un gustazo participar de nuevo con ustedes. Gracias. Pues hasta aquí la entrevista de hoy, ya sabéis, bueno, como este señor que os ha comentado para su duda, nos podéis comentar, cualquier comentario es bien recibido en esta pestaña que tenéis abajo en el canal, o bien por correo, o bien por redes sociales, cualquier medio, ya sabéis que es bien recibido. Así que nada, os ha gustado la entrevista, darle me gusta, como ya sabéis, esta aplicación, como bien le pasaba a este veterinario de terneros, se puede aplicar en cualquier producción de engorde, así que espero que os haya gustado y nada más, os espero hasta la siguiente, adiós.